Buen día muchachos, vamos a continuar las clases para cuarto secundaria del área de ciencias sociales. El tema de hoy va a tratar sobre el imperialismo colonial. Este acontecimiento, esta etapa en la historia universal, ¿no? Como su nombre lo dice, imperialismo, las potencias europeas van a empezar a expandirse a través de los diversos territorios del mundo con el objetivo de obtener materias primas para poder consolidarse económica e industrialmente en el mundo. A su vez también como que ya se huele algún cierto aspecto militar, como que ya están queriendo entablar una guerra. Entonces este imperialismo va a afianzar a muchos imperios que posteriormente van a entablar las posteriores guerras mundiales. Bueno, entonces, ¿qué es el imperialismo colonial? Pues un proceso de dominio de vastas áreas del planeta por parte de las naciones industrializadas con el objetivo de obtener recursos económicos para abastecer su industria. Este imperialismo colonial se produce en el contexto de la expansión europea económicamente en el siglo XIX, producto de la consolidación del industrialismo. Esto quiere decir que aquí se va a consolidar la industria bueno, a través de la revolución industrial y estas potencias industriales van a afianzar su poder en el mundo. ¿Cuáles son las causas para que los imperios quieran consolidarse? Vamos a ver. Primero que hay intereses, siempre va a haber intereses económicos, ¿no? Control de materias primas, producto de la conquista de mercados, ¿no? Van a querer conquistar mercados para colocar sus productos y aprovechar la mano de obra barata. Esto quiere decir esclavizar, ¿no? El acomodo de excedentes poblacionales ante la presión demográfica en Europa. Hay mucha gente en Europa. Entonces, ¿qué quieren hacer estas potencias? Estas potencias quieren mandar a sus colonias a la población. Pero que de paso, pues bueno, colonicen y liberen un poco de la saturación de la gente que se encuentra en las ciudades. Recuerda que una de las consecuencias de las revoluciones industriales es la aglomeración de personas en la zona urbana, ¿no? Y otro, ¿cómo domina geopolíticamente un país a otra región? Entonces se van a establecer bases estratégicas para poder dominar zonas amplias en el mundo. Las características de estos imperios son bien marcadas y bien detalladas. Vamos a ver, las características económicas. Aparecen los grandes monopolios. Esto quiere decir que solamente yo vendo a los demás. Solamente yo, como imperio, voy a vender mis productos. Solamente yo voy a fabricar un cierto producto y nadie más lo puede hacer, ¿no? Ese es un monopolio. Aparece el capital financiero. Este capital financiero es la fusión del capital bancario más el capital industrial. Aparecen las finanzas, entonces los bancos aquí empiezan a crecer exponencialmente. Los países industrializados se apoderan de colonias para adueñarse sobre todo de sus materias primas y su mercado. Explotación de recursos naturales para empezar a producir su industria. Entre las consecuencias políticas que tenemos, los países imperialistas se enfrentan por el reparto de territorios y mercados, se apoderan de estos territorios mediante muchos acuerdos diplomáticos, conferencias y conflictos armados. A su vez, las colonias impulsan guerras de liberación contra las metrópolis. No quieren ser colonizadas, pero la fuerza y el poderío de los imperios es superior. Sobre todo esto se refleja en África, un continente muy pobre políticamente, pero muy rico en recursos naturales. Entre las características sociales de este imperialismo, de estos imperios, o de esta fase de colonización, tenemos, mira, en la mejora de vida de la población en los países imperialistas, mientras que en las colonias se extrema la pobreza. No les pagan bien a los trabajadores, no hay un progreso en las colonias. Ya te he dicho que toma en cuenta pues África sobre todo, ¿no? Hay mucha pobreza en estas colonias, hay extracción de recursos naturales y esto aquí de materias primas, y esto a quién beneficia, esto beneficia a las potencias. Entonces
la vida de la población en los países imperialistas va a mejorar notablemente. También surge un proceso de occidentalización. Las minorías étnicas en las zonas ocupadas son perjudicadas y se les impone un fuerte proceso de occidentalización. Esto quiere decir que tengan costumbres occidentales, que tengan costumbres europeas. La religión aquí es muy importante para poder sojuzgar a la población. Y entre las características ideológicas tenemos que surge una idea pseudocientífica del darwinismo social. ¿Y qué planteaba este darwinismo social? Que la lucha e imposición de unos grupos humanos sobre otros es fuente de progreso social. O sea, ¿cómo progresa? ¿Cómo el hombre evoluciona? Imponiéndose ante otros grupos humanos. Con esto se busca justificar los abusos de la expansión imperialista. Y surge la misión civilizadora del hombre blanco, quien era elegido para civilizar al mundo a través de la cultura occidental. El hombre blanco tenía esa misión de civilizar a los bárbaros, a los pueblos de otros países que vivían pues en barbarie, ¿no? Y esta misión dice que le ha otorgado Dios en muchos casos para poder ayudar a los demás. Ya sabemos que ese no era su fin, ¿no? Ese no era su objetivo. El ejemplo más perfecto o más, ¿no?, resaltante de esta etapa es el inglés, el imperio colonial inglés. Mira, en su época, en la época donde llega a dominar pues gran parte de la población. Al iniciar el siglo XX, el imperio colonial británico, sin contar el dominio parcial sobre China, abarcaba una población de 500 millones de personas en unos 32 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba prácticamente una cuarta parte de la población mundial y más de la quinta parte de los continentes en ese entonces. Mira cuán poderoso era Inglaterra, siendo solamente eh, una pequeña islita aquí, ¿no? Bastante tiene que ver acá el pensamiento geopolítico, pues si no me puedo expandir porque soy una isla, entonces ¿qué hago? Empiezo a dominar las zonas marítimas y zonas estratégicas en el mundo. Mira, Canadá, gran parte de África, India y Australia son las zonas más resaltantes de este imperio colonial inglés. ¿Cómo se afianza este imperio, la era victoriana, ¿no?, a través de su reina, ¿no? Logra el máximo apogeo colonial inglés. Esta etapa en que reinó Victoria I de Inglaterra logra el máximo apogeo colonial. Controla económicamente gran parte de los territorios conocidos en el planeta. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de sus primeros ministros, William Gladstone y Benjamin Disraeli. Inglaterra tiene varios problemas durante esta época. ¿Y cómo se afianza? A través de solucionar muchos conflictos. Uno de estos es la guerra del opio. Y esto ocurre en China, debido a que China prohibió que los ingleses sigan importando opio o droga al país. Los británicos ocuparon Shanghái y obligaron a firmar el Tratado de Nankín, con el cual China tuvo que entregar a Inglaterra la isla de Hong Kong y abrir 5 nuevos puertos comerciales para el comercio inglés. En India ocurre la rebelión de los cipayos. Los cipayos eran soldados indios al servicio de Inglaterra. Se rebelaron ante la Compañía Británica de las Indias Orientales, que tenía el monopolio comercial. ¿Por qué? Porque esos ingleses de la Compañía Británica detestaban las costumbres de los cipayos, de los indios en esa zona. Recuerda que hay un proceso de occidentalización, pues los hindúes no quieren eso. Por lo tanto se van a rebelar, ¿no? Choca pues la costumbre inglesa contra las costumbres religiosas y culturales de la India. La rebelión de los Boxers, movimiento contra el dominio de las potencias extranjeras en China. Estas potencias consolidan sus posiciones sobre China, ¿no? Y aquí puedes observar como en una caricatura se realizan el reparto de la zona china, sobre todo estos países, los más importantes países imperialistas de la época: Inglaterra, Alemania, Rusia,
Francia y Japón. Posteriormente van a entablar una guerra, ¿no? Van a, van a entrar en conflicto algunos de estos imperios, como la guerra ruso-japonesa, en la cual China se va a perjudicar más aún. Y la guerra de los Anglo-Boers, en el cual este conflicto enfrenta a los colonos holandeses en Sudáfrica, los Boers, contra el imperio inglés, que obtuvo el triunfo incorporando a sus dominios las repúblicas de Orange y de Transvaal. Al final, todos estos conflictos no hacen más que consolidar el dominio de Inglaterra ante el mundo. Cabe señalar que en Sudáfrica aparece una política muy trágica para la historia de este país. El apartheid, que es una política de segregación racial desarrollada en Sudáfrica, establecía la ocupación obligatoria de determinadas zonas o territorios para la gente de piel negra, apartheid, apartar, con lo cual el grupo este de piel negra, este grupo social, no tenía libertad de tránsito, no tenía derecho a voto, y el pueblo de Sudáfrica va a sufrir muchos vejámenes, mucha discriminación racial, mucho racismo en ese entonces, ¿no? Esto va a acabar posteriormente con la revolución de un personaje muy importante para la historia sudafricana. Bueno, pues así entonces Inglaterra sobre todo es quien se va a consolidar como la potencia en ese entonces, ¿no? Este imperialismo colonial se va a extender hasta antes de la Gran Guerra. Bueno, pues es la Gran Depresión la que se encarga de que estos países también entren en crisis económica. Al periodo, al periodo conocido como la Paz Armada de 1871 a 1914, bueno, se le conoce a este periodo porque tiene unas características importantes, pues es un periodo de aparente paz, tú ves el nombre, hay paz armada, hay una paz, o sea, no hay conflictos grandes, no hay pequeños conflictos como si lo tuvo Inglaterra, como te estoy explicando, ¿no? Algunos conflictos, pero es un periodo de aparente paz donde los países no van a entrar en conflictos grandes, pero es aparente nada más porque se están armando, pues se le llama paz armada. Este periodo ocurre desde la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. ¿Qué características tiene esta paz armada? Hay una formación de alianzas entre varios países y hay una carrera armamentista. Durante la Segunda Revolución Industrial, bueno, pues la industria armamentista empieza a crecer considerablemente. Los imperios buscan construir armamentos porque huele a guerra. ¿Qué alianzas se formaron? Sobre todo en Europa. La Triple Alianza, mira, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y la Triple Entente que se forma luego debido a la amenaza de la Triple Alianza. La Triple Entente por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Estos países van a tener ciertas discrepancias, ¿no? Que se van a ver reflejadas en el continente europeo. Así era Europa hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Podemos observar ahí los principales países o potencias que dominaban el continente europeo. Tenemos algunos conflictos como el conflicto en Marruecos, en Bosnia y Herzegovina o las guerras balcánicas. Pero sobre todo, lo que ocurre en 1914 es el pretexto para que estalle la Gran Guerra. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, príncipe heredero de Austria-Hungría, que ocasiona la Primera Guerra Mundial. Bien muchachos, gracias por su atención, espero que hayan podido entender y no te olvides de desarrollar como siempre la ficha que se te va a dejar y la tarea de investigación en tu cuaderno. Hasta la próxima.